Teachers, ¿cómo están? Mi nombre es Hernán Moeno y soy el creador del podcast Yo Te Ayudo Teacher y el canal de YouTube con el mismo nombre. Bienvenidos. Teacher, ¿te has preguntado si hay alguna forma de mejorar la interacción que tienes en el salón de clase con tus alumnos? Tal vez algún instructor o coordinador te ha observado y te recomienda que disminuyas tu instrucción o tu interacción con ellos. Bueno, pues en este video tengo algunos tips y sugerencias que tal vez pueden ayudarte para tal situación. Bienvenidos. El tema de hoy, teachers, es Teacher Talk. Voy a definir Teacher Talk como toda esa interacción que tenemos con nuestros alumnos en el salón de clase. Para Scott Thornbury, reconocido escritor y ponente, así como entrenador de maestros a nivel mundial, se basa en lo siguiente. Teacher Talk es la forma en que utilizamos el lenguaje para comunicarnos con nuestros estudiantes. Él nos dice que Teacher Talk está estrechamente relacionado con la forma en que un hablante nativo del inglés habla con una persona no nativa, lo que hace que este nativo adapte el idioma para darse a entender. Esto también está relacionado como cuando un padre le habla a su hijo. Por cierto, en el primer caso hablamos de algo denominado Foreigner Talk, y en este último del padre hablamos de Caretaker Talk. Nos dice que nosotros como profesores tenemos input de gran calidad para nuestros alumnos. Te dejo la definición. Bien, además de ese input, nosotros podemos darle retroalimentación a nuestros alumnos. Algo importante a tomar en cuenta es que nosotros como profesores muchas veces abusamos del Teacher Talk en un salón de clases y dejamos sin posibilidad a nuestros alumnos de que interactúen entre ellos. Lo que te estoy diciendo es que debemos de reducir algo llamado Teacher Talking Time para que demos paso a Student Talking Time. La idea es que nosotros adaptemos aún más nuestra instrucción y nuestra interacción con nuestros alumnos para que ellos, con base a tareas que nosotros ofrezcamos, trabajen más entre ellos mismos. Y nosotros seamos una especie de espectadores activos y también facilitadores para cuando tengan algún inconveniente o haya falta, digamos, de vocabulario. Te puedo sugerir los siguientes tips para que tú también te sientas mucho más reforzado en tus clases siguientes. Número 1. Tienes que hacer una lluvia de ideas. La mejor forma de trabajar esta situación, sobre todo frente a grupo, es sentarte en tu escritorio o en la mesa que tengas y escribir todas aquellas experiencias que has tenido como profesor y también como alumno y puedas pensar en aquellas veces que tuviste tu profesor y cómo se comunicaba con ustedes, cómo resolvía dudas, si utilizaba algún tipo de elementos, material. También puedes hablar de, por ejemplo, una vez en particular en que este profesor te explicó algo aparte o le explicó a alguno de tus compañeros. La forma de dirigirse con ellos y contigo puede ser de gran ayuda. Te pido por favor que no te quedes en lo superficial. Recuerda bien a detalle alguna situación y anota qué puntos el profesor tomó en cuenta. Por ejemplo, tomó ejemplos de clases previas, hizo alguna referencia a alguna cuestión que a ti te guste, algún programa, alguna situación, alguna noticia. Se extendió a la hora de explicar o tal vez se redujo con algo muy sencillo, yéndose a las bases o yéndose directamente a la regla. Puedes considerar eso. Punto número 2. Una vez que hayas puesto todo eso en consideración, ahora piensa en tu clase. Cosas que debes de utilizar para llegar a tus alumnos. Me refiero al vocabulario adecuado, las instrucciones, los comandos, las expresiones que indican tal vez en interrumpir a alguien, en referirse a alguien, y las anotes. Una vez que tengas eso, te pido por favor que las compares con el material que utilizas, es decir, tu Students o tu Workbook. De esa forma, no habrá pierde cuando veas que lo que tienen que hacer los estudiantes también tenga sentido cuando des una instrucción. No te compliques, puedes irte por comandos tan sencillos como highlight, match, circle, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si quieres enseñar gramática? No te metas en tanta palabrería en los libros. Llamarle un adjetivo y decirle adverbio a un adverbio muchas veces es confuso para los estudiantes. Y tal vez no lo necesitan, ya que estamos buscando que ellos se comuniquen y que generen estructuras adecuadas. Te puedo sugerir entonces que seas lo más certero posible como en el siguiente ejemplo. En lugar de decir, so take this adjective and place it before a noun and then you will have a correct structure, te puedo sugerir que utilices algo así como characteristic plus thing, place, person, y de esa forma no habrá pierde.
puedes hacer uso también de material para establecer tu punto. También te pido que en este punto consideres que tu instrucción debe de tener las 3 siglas que el Dr. Shane Dixon de Arizona State University nos comparte. Estas forman la palabra MUD. M-U-D. Tu instrucción entonces nos dice el doctor que debe de ser memorable, useful and durable. De esa forma haces la palabra MUD. Y si lo piensas, el lodo es sticky, es pegajoso. Entonces, ¿cómo puedes lograr esto? Te doy un ejemplo. Puede ser memorable cuando haces referencia a algo que genera una conexión con tus alumnos. Es decir, si hablas de lo que está en boga en la actualidad con los chicos, vamos a decirle YouTube, y haces referencia a Dross, quien hace videos de terror, a todos estos chicos españoles que juegan Minecraft, Rubius, seguramente sale Vegeta, los que estén un poco más familiarizados con lo que digo, inmediatamente saben de qué estoy hablando. Si tú relacionas tu contenido con eso, que es lo que los jóvenes consumen hoy en día, seguramente va a ser memorable, seguramente tendrás alumnos mucho más receptivos que dirán desde ya, wow, mi profesor sabe de qué está hablando, a mi profesor le gusta tal o cual cosa que a mí también. Si hablas de Fortnite, por ejemplo, que es uno de los videojuegos que están rompiéndola en este momento, tienes muchas oportunidades de generar esta empatía con tus alumnos. Si tú utilizas, por ejemplo, acrónimos, acronyms y mnemonics, también abreviaciones, más fácil para ellos tener en cuenta lo que estás explicando. Ejemplo, en mi caso, cuando explico toda la familia de los simples y también de los perfectos, por nombrar algunos, me gusta partir las estructuras y empezar desde la pregunta. Lo que hago es utilizar WH questions y yes no questions con una fórmula. Tomo WH de obviamente del tipo de pregunta. Tomo AU del auxiliar que necesito. Después tomo SU de subject, me sigo con verb, el verbo en los simples, ustedes lo saben teachers, infinitivo, y el verbo en los perfectos en pasado participio. Y finalmente termino con las 3 letras com. Lo que hago ahí es una palabra, se llama wowsubercom. Créanlo o no, es algo que a mí me gusta decir que inventé, pero seguramente eso ya estaba. Y siempre digo wowsubercom, chicos, wowsubercom. Me gusta utilizar esta estructura ya que siempre al hacer preguntas, ustedes lo saben, obligamos a que alguien responda. Y no solamente nos quedamos con afirmaciones o negaciones en todo caso. Si tengo alumnos mucho más jóvenes, me gusta jugar con esa estructura. Me gusta decir algo así como el perro que está ladrando en el fondo, decir wow, luego su, refiriéndome a la posesión de alguien, ver, y luego digo com. Digo wow, su, ver, com. De esa forma también estoy haciendo TPR, tendremos un video de eso, con mis alumnos. O hacen la mímica o escriben esta abreviación en sus exámenes y cuando los califico me doy cuenta. Entonces siento que por ese lado funciona. Insisto, familia de los simples y de los perfectos. Por otro lado, les voy a comentar algo que acabo de ver y es en serio, solamente he visto 2 veces este video y ya se me quedó grabado. Es útil y a la vez es durable. Te comento qué es. Cabeza, rodilla, manos y cadera, cabeza, rodilla, manos y cadera. Podrá ser un chiste, pero créanme que de esa forma, al verlo solo 2 veces, es tan pegajoso y tan fácil de manejar y de tenerlo en la rima en la cabeza que no necesito estudiar más. Así que podemos lograr intentar, los maestros que nos gusta la música como Uncle Jack y su servidor, poner esto en un salón de clases y ver cómo funciona. No hay limitantes a la hora de hacer esto, pero sí ciertas reglas. Lo que debes de tomar es un trozo que es sumamente pegajoso de alguna canción del momento y adecuarla a lo que estamos viendo. Ni siquiera tiene que rimar, simplemente consta de tu actitud y que estés constantemente ejercitando. De esa forma, digamos que lo estás haciendo de manera indirecta con tus alumnos. Me ha tocado también hacerlo por mero experimento, que cuando estoy borrando el pizarrón, cuando mis alumnos están trabajando en otra cosa, yo me pongo a cantar ciertas cosas o a repetir ciertas cosas. Y alguno que otro en días posteriores a esa clase me están cantando eso y ni se dan cuenta. De esa forma puedo decir que este tipo de instrucciones se vuelven memorable, useful and durable. Considéralo, teacher. Número 3. Cuando estés analizando lo que vas a decir en tu clase, te pido también que te vuelvas un estudiante y te preguntes, ¿realmente necesito saber qué es esto? Porque si no, lo puedo descartar e irme a algo totalmente directo. ¿A qué voy? A muchos maestros les gusta tener gramática y otros alumnos aplauden eso. Llevan tal vez años aprendiendo de esa forma que les es difícil tal vez interactuar sin un piso fijo como son las reglas del inglés. Entonces, tal vez puede ser un poco más flexible y dejar aparte lo que es un adverbio, un
relative clause, un modal verb y simplemente abocarte a lo que resulta en función. Ejemplo, vas a explicar un modal verb, te das cuenta que es un auxiliar y es también un verbo o se puede encontrar en una interpretación en español con su respectivo significado. Entonces tú vas a saber que después de un modal verb cualquiera de los simples, digámoslo, no vas a necesitar una preposición to para que vaya antes del verbo. Simplemente es modal verb seguido de un verbo en infinitivo. So you say some examples such as I can stay at home, I can bring my homework tomorrow, I'll get you some sodas y más nada. Entonces estás jugando con ellos de una forma que nunca el tú está presente y de esa forma lo puedes presentar. En el inciso 4, recuerda que tu clase debe de incentivar la interacción entre alumnos. De esa forma tú no te desgastas tanto al hablar y cometes de repente pifias porque o te cansas o tal vez no encuentras la respuesta correcta a algo que tal vez en otro momento sí, pero por alguna razón nos dan estos mini blackouts que se nos olvida la información. Entonces trata de incentivar que todos tus alumnos platiquen entre ellos y cuando veas que la interacción no se da o se da en español, llega e interrumpe de repente no al que está hablando en español, sino tal vez al que puede producir pero sigue hablando en español. Puedes ir con él y hacerle una pequeña pregunta sobre el trabajo, que no implique como este tipo de intimidación o que te vean con cierta forma de regaño. Simplemente una pregunta, atrévete a hacer eso. Y no olvides que si tú generas un número de rutinas en el salón de clases, tendrás como manera positiva el hecho de hacer sonidos, de hacer cierto movimiento que les haga llegar a tus estudiantes eso y que digan, ok, necesitamos hablar en inglés, basta de español. Para que no te sientes y digan, remember kids, this class is only in English. Please, keep it that way. Realmente no tiene ningún sentido. Entre más lo digas, creo que hay estudiantes que están programados como para llevarte la contraria. No pasa nada, ¿vale? Una vez que hayas decidido qué vas a decir, ten en cuenta que por el hecho de que tú domines un tema, no significa que todo mundo va a entender. Te pido paciencia y te pido que seas flexible ante la crítica o ante poco entendimiento de tus alumnos. No tiene que ser en una clase en donde todo va a quedar claro. De hecho, especialistas dicen claramente que para que tú enseñes un tema, tiene que pasar cierto tiempo para que los niños lo asimilen, las personas lo asimilen. Entonces, con inglés te recomiendo que vayas y que regreses y que vuelvas a ir y que regreses. Tómalo con calma, teacher. Con esto te estoy diciendo que tal vez tu instrucción no está del todo mal. Simplemente es algo que de manera natural va a suceder. Si tú enseñas una estructura gramatical o pides que se haga un diálogo, no pretendas que después de eso ellos te produzcan algo similar. Eso realmente no es un indicativo de que están aprendiendo. Enséñalo, un par de ejercicios, déjalo, vete a otra cosa, haz alguna otra dinámica y después vuelves a lo mismo. Finalmente te puedo recomendar que te grabes. Ya hiciste tu brainstorming, tu lluvia de ideas, ya hiciste tu listado de expresiones que quieres utilizar en tu salón de clase, ya los relacionaste con lo que tienes en tu libro, ya estás ejecutándolo en tu salón de clases. Bueno, ahora te toca a ti trabajar en ti mismo. ¿Cómo lo puedes hacer? Te sugiero que utilices tu celular como grabadora de voz y en una clase cualquiera te pongas tu celular en tu bolsa o en lo más cercano que tengas a tu voz y te grabes en una clase. Es bien difícil grabar con esto de fondo. 5 hours later. Cuando tengas un rato libre, te escuches. La idea de grabarte es que tengas el criterio para armar tus instrucciones de manera clara, de manera significativa y que te convenza que estás llegando al punto y que no solamente das vueltas y vueltas. De hecho, en este video te voy a dejar la recomendación de una aplicación que yo mismo voy a utilizar justamente hoy en clase. Pediré permiso a mis alumnos, aunque no habrá video, y tendré a bien a escucharme de la forma en que yo me dirijo a ellos. Con esta aplicación tenemos un número de profesores especializados en revisión de Teacher Talk y me pueden dar algunos tips para mejorar. Si te suscribes al plan, puedes tener un número de 5 grabaciones, mandarlas y ellos te hacen un análisis exhaustivo de cosas para mejorar. Así que pudieras considerarlo.
Te dejo acá el video y también te dejo el link para que tú la pruebes y me comentes cómo te funcionó. Ahora, para terminar, en mi opinión está muy bien que nosotros como profesores entablemos este tipo de conversación informal con nuestros estudiantes, ya que si lo piensan, a veces somos la única fuente real que podemos ofrecer calidad en cuanto al idioma con nuestro alumno. Vivimos en México y muchas veces no tenemos a un amigo o a algún familiar que esté constantemente en contacto con nosotros y nos haga, por lo tanto, hablar en inglés. Entonces, por ese lado, yo creo que deberíamos de ser un poco más flexibles en cuanto a la instrucción, si bien sí generar actividades en las que los jóvenes trabajen más entre ellos, reflexionen, se comuniquen en inglés. Yo no le veo mal del todo que los topemos en un pasillo, que les hagamos la plática en inglés. Seguramente habrá más de uno que nos diga: profesor, ya no estamos en su clase, pero ni siquiera tenemos que detenernos a explicarles por qué. Simplemente sigamos con la plática y ahondemos un poco más en qué les gusta y en qué puede ser benéfico para ellos de repente estar escuchando y de estar produciendo. Creo que eso tiene mucho valor. Y en cuanto a la instrucción que demos, bueno, tampoco hay que sacrificarnos ni hacernos sentir mal. En mi podcast, una experiencia muy mala que a mí me pasó fue desastrosa. Entonces, la grabación, hacer una lluvia de ideas, trabajar en las expresiones, ensayarlas, todo eso ayuda a teachers. Por último, les agradezco mucho que hayan visto este video. Si tienes comentarios, por favor no dudes en dejarlos aquí abajo. Presiona el botón me gusta y por favor comparte. Quiero llegar a muchos más profesores y quiero saber sus opiniones. Hagamos una comunidad. Muchas gracias, teacher, y nos vemos pronto.